años se incrementa el porcentaje de estos pacientes de la sobrevida, ¿no? Entonces hay casos ideales, ¿no? Tienen que ser metástasis, claro, no que tomen todo el hígado, pues están metástasis por todo lado, pero a veces con tumores, inclusive 3, 4 metástasis, ¿no? Se pueden operar, ¿no? Entonces, condiciones ideales, menos de 4 lesiones, sin dolencia hepática, claro. ¿Dónde da generalmente el por ejemplo, de otros tumores que pueden metástasis? Si hay un paciente que tiene metástasis, pongamos, ahora se está sacando hasta las pulmonares, pero si ya está sembrado, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer ya una operación de esto? Entonces, no de dolencia hepática, margen de resección siempre en hígado tiene que ser de 1 centímetro, ¿no? Y con estos criterios, miren la sobrevida, 5 años, 30, 40%, cosa que no lo vamos a lograr si es que no sacamos, ¿no? Ven que muere mucho antes, la sobrevida, similar cuando es única o cuando tenemos más lesiones, ¿no? Pero más de 4 lesiones, 5, 6, 8, 10 lesiones, preferible ya no hacer nada. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas, algunas palabras relacionadas con lo que son el cáncer hepatocelular, el hepatoma. Como ustedes saben, este cáncer hepatocelular, estamos viendo, es uno de los neoplasias más frecuentes que tenemos en el hígado, ¿no? Bien que los pacientes, fundamentalmente, como les había dicho, hepatitis B o hepatitis C, le da más frecuente. La ruptura es también, no hay que perderla de vista, pero también puede producirse ruptura espontánea, ¿no? 25% de los tumores primarios de hígado, 95%, ¿no? O sea, la mayor parte de los tumores primarios de hígado, ¿no? Esto depende de las estadísticas, uno le dirán 90%, otro 85%, pero definitivamente la mayor parte de los tumores primarios del hígado corresponden al tumor hepatocelular, eso no hay duda, ¿no? Hepatocelular, ¿ya? Estos son, bueno, los signos, los síntomas, ¿no? Que pueden presentarse. Esta es una cosa interesante en estos pacientes, como hay, miren, y esto tiene relación. ¿Qué pasa? Que a veces se necrosa el tejido, ¿no? Y se infecta un poco y produce fiebre, ¿no? Y a veces leucocitosis, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta. Un paciente a veces que tiene lo que se llama síndrome de fiebre de origen indeterminado, de origen oscuro, ¿no? Tiene una fiebre, entonces el paciente tiene fiebre y no le encontramos nada, ¿no? Empezamos a hacerle todo el estudio de todo que viene esa fiebre en este paciente, ¿no? Entonces, uno de los diagnósticos que tenemos que pensar es esto. Otro de los diagnósticos que tenemos que pensar son los tuberculosos, a veces retroperitoneales, la fiebre, ¿no? Y no sabemos de dónde viene la fiebre. Pero esta es una característica también, no todos los pacientes, ¿no? Pero puede ser una característica que hay que tener. Les dije que la ictericia ya era pues de un cáncer avanzado, no vamos a esperar que tenga ictericia el paciente, ¿no? Astenia, ictericia, pérdida de peso, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no? Es hacer los diagnósticos antes. Pero, ¿cómo hacemos los diagnósticos antes? Ahí viene el problema. En los pacientes que tienen mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo, como por ejemplo, los pacientes que han tenido, pues, o tienen hepatitis B, hepatitis C, hemocromatosis, entonces en ellos hay que hacer la detección. Pero en otros es mucho más difícil, ¿no? Porque si es un paciente, inclusive, por ejemplo, en el paciente, ¿no? Felizmente, que es de mejor pronóstico, esta tumoración del hepatocarcinoma fibrolamelar, ¿no? Que crece, y bueno, a veces tenemos un tumor enorme, pero que podemos tener buenos resultados operándolo, ¿no? Pero no todos los casos son así, ¿no? Entonces, porque los tumores, estos también, ¿no? Se caracterizan por dar metástasis, ¿no? Entonces, en el hígado hay metástasis dentro del hígado, inclusive,
Pueden dar metástasis a los ganglios del hilo biliar y a los ganglios ciliares y a los ganglios del tronco ciliato, ¿no? Pueden dar metástasis al pulmón, son frecuentes estas metástasis, pulmón más frecuentes, con menos frecuencia todavía pueden dar al hueso, pueden dar al cerebro, ¿no? Y sí es infrecuente las metástasis peritoneales, una característica, pero puede ser un paciente con metastásico realmente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, estudiar todo eso, ¿no? Y no esperar pues una serie de síntomas que finalmente los describimos, ¿no? Pero que ya cuando vamos a hacer el diagnóstico ya son cánceres avanzados, ¿no? Entonces la clasificación TNM de este tipo de cáncer, ¿no? Cuando se considera, miren, fíjense en esto, T1, menos de 2 centímetros sin invasión vascular. Ese es el caso, ¿no? Que realmente debemos detectarlo para operarlo. No siempre es fácil, no siempre es fácil. El tumor solitario, menos de 2 centímetros, pero múltiples, ya pasamos a un T2, que el pronóstico ya se va. Pero este tumor mayor de 2 centímetros, miren, con invasión vascular, a pesar de que puede tener 2.5 centímetros, de todas maneras el pronóstico ya empeora tremendamente. ¿Ya? Ahora, también hay diferentes tipos de tumores, de estos hepatocarcinomas. Hay unos tumores que son tumores localizados, que se expanden tremendamente, crecen, casi como el caso del fibrolamelar, pero que tienen una cápsula, ¿no? que protege, ¿verdad? Pero mientras más grande sea el tumor, más posibilidades hay que venza eso, porque se producen perforaciones, microsatélites de las células tumorales, ¿no? De ahí que siempre hay que, cuando uno hace una hepatectomía en tumores así localizados, tiene que hacerse mínimo con 1 centímetro de tejido sano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber microsatélites en ese tipo de pacientes, ¿no? Pero eso nos sirve pues para valorar, ¿no? En qué estadio nos encontramos. Ya, si tiene o no metástasis a ganglios regionales, esto es importante, porque si no tiene, es un T1N0, excelente pronóstico, ¿no? Un T2N0, todavía buen pronóstico. Pero si ya tenemos ganglios tomados y tenemos pues una invasión más grande, entonces es angio invasivo, ya ni hablar. Y la M si hay o no metástasis a distancia, ¿no? como les manifestaba. Más frecuentes hígado, más frecuentes pulmón, más frecuentes puede ser al cerebro y a los huesos inclusive. Y aquí tendríamos pues unos estadios. Este es el ideal hasta acá, el estadio 2. Pero si tenemos ya un estadio 3 inclusive, miren, puede 3A. Difiere del 3B porque tiene ganglio positivo. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, estos estadios T1 cuando tienen ganglio positivo, puede ser un T1, T2, T3, pero con ganglio positivo, pero no tiene metástasis. Y un estadio 4A, con un tumor grande, ¿no? Sin o con ganglios positivos, ¿ya? Pero no tiene metástasis. Pero cuando ya hay metástasis, entonces ya entramos pues a un estadio avanzado, ¿no? Y es el alfa-fetoproteína, como les decía yo, 500 nanogramos, diagnóstico de carcinoma hepatocelular, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve? La alfa-fetoproteína fundamentalmente para seguir a los pacientes que han sido operados, a los que les hemos hecho hepatectomías o cualquier intervención quirúrgica, porque casi siempre se relaciona la elevación de la alfa-fetoproteína con la recidiva.
Entonces, si tenemos un paciente que su alfa-fetoproteína está normal, estamos tranquilos, felices, ¿no? Pero si vemos que su alfa-fetoproteína sube, algo está pasando. Entonces tenemos que ver, o recidiva local, ¿no? O tiene metástasis. Entonces tenemos que ver eso. Cuanto más elevado, peor pronóstico. Miren, sí nos sirve la alfa-fetoproteína para eso, ¿no? Y está elevada en 50-90% en pacientes con cáncer hepatocelular. Ahora, como les digo, estas cifras no son exactas, no son exactas. Por eso yo no les pongo las preguntas de qué porcentaje, porque me traen de otras series y me dicen, no, acá dice 60%, punto para el alumno. Salvo que a propósito les quiera poner un punto a favor, pero si no, pues no podemos hacer preguntas así. Las preguntas tienen que ser bien concisas, ¿no? A veces en una oportunidad les he hecho así como para regalar un punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ustedes están estudiando. Veo que el examen que han dado del primer examen está mucho mejor que lo que dieron el otro grupo. El otro grupo salieron el primer examen jalado, son ¿cuántos porcentajes? Ustedes creo que no sé si a eso cuánto desaprobado, pero con 10, pues nosotros tenían 5, 4, creo que tenía uno. Entonces hay mejor, parece que se han preocupado un poco, ¿no? Y han estudiado más, eso es importante. La ultrasonografía también, miren, en la ultrasonografía, ¿no? Podemos detectar pues estos tipos de tumores, ¿ya? Entonces podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Un poco, ahora se está haciendo inclusive, como les decía, directo, ¿no? Entrando y hacer una sonografía intraabdominal. Las tácticas, tanto lipiodol, siempre dan mejor sensibilidad si nosotros hacemos, ¿no? El examen así, detección de lesiones con la fotografía, en casos especiales, y biopsia con aguja solo, por ejemplo, a veces solo para documentar. Se trata en lo posible, ¿no? Se trata en lo posible, porque hay todas esas complicaciones que aún con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero si ahora tenemos que hacer una biopsia, ¿no? Con mucha duda para estar seguros, entonces preferible es hacerla con la laparoscopía. Y uno mira el sitio donde está el tumor y si sangra, mejor lo cauteriza, ¿no? Porque si no se puede diseminar también. Esa es la ventaja, ¿no? El tratamiento siempre tiene que ser cirugía, no hay otra, la cirugía, definitivamente, ¿no? Las lesiones encapsuladas, como las que yo les he hablado, lógicamente los pronósticos son mejores, pero siempre sacando, ¿no? 1 centímetro como mínimo de masa normal, de parénquima normal. Los linfonodos negativos, mejor pronóstico. Cuando hablamos de resección curativa, la curativa siempre debe ser entre comillas, pero bueno, pero si no hay invasión de nódulos, no hay invasión vascular o biliar, ¿no? Entonces hay que sacarla con este margen libre y el resultado, el pronóstico mejor. ¿Cuándo no operar? Cuando hay dolencia extrahepática. Una disfunción hepática severa, que sabemos que lo vamos a operar y el paciente se va a morir con insuficiencia hepática, ¿no? O cuando ya el tumor infiltró la porta, la cava, ya no vale la pena, ese tumor está diseminado. Entonces allí no se opera, definitivamente, ¿no? Hay en algunas regiones, ¿no? de estos sitios de la África, donde tienen la tendencia a guardar, por ejemplo, los granos, ¿no? Arroz o otros tipos de granos, para épocas, ¿no? en que no existen, entonces los guardan. Y esto prácticamente va a producir una descomposición a nivel de los granos por unos hongos, ¿no? Por hongos.
y eso puede dar lugar a una sustancia que se llama aflotoxina, y esa aflotoxina puede dar lugar a presencia de tumor. Es frecuente en estos hijos, ¿no? Quizás por la presencia, y esos son los hepatocarcinomas. Bueno, estas son las formas, no vamos a entrar mucho al detalle, ¿no? Porque ustedes no van a, en este momento, ya los que se dirijan a la parte quirúrgica, pues ya van a ir a estudiar más las técnicas quirúrgicas, etcétera, ¿no? Pero miren, la resección y el trasplante de hígado, en esta estadística por lo menos van por ahí, ¿no? Un poquito mejor, inclusive el trasplante, ¿no? Eso no quiere decir que a todos los pacientes hagan mejor trasplante, ¿no? Porque eso es imposible. Pero ya los que no podemos hacer un tratamiento, ¿no? Localizar, pues estaremos pensando en el trasplante de hígado. Y estas son las segmentectomías. Miren, todo pueden extirpar ustedes cualquier o hacer lobectomía derecha, ¿qué segmentos? ¿Qué segmentos? ¿No? Yo les hablaba de la trisegmentectomía. Estas son segmentectomías, ¿no? Trisegmentectomía, miren, todo esto le extirpamos a ese paciente que yo les mencioné, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y más inclusive. Entonces, esta es trisegmentectomía izquierda. Esta es la izquierda. Complicaciones, bueno, como todos los pacientes, pues la hemorragia, porque imagínense, uno le corta el hígado por la mitad a un paciente, y antes teníamos que ir primero haciendo con el dedo, haciendo así, ajustando, y que el tejido vaya quedando solamente los vasitos, ¿no? Y los vasitos los ligábamos con pinzas de mosquitos. Esa era, por eso una hepatectomía demoraba mucho, porque teníamos que estar buscando los vasitos, y cada vasito, y los vasitos podrían ser arteriales, venosos o conductos, ¿no? Entonces teníamos que ir haciendo eso. A ese paciente que les cuento que lo operé, ¿no? Tenían que hacerlo con esa técnica. Ahora hay el cavitrón, por ejemplo, que uno corta y sella todo. Entonces rápidamente se puede hacer, pues, una hepatectomía. Entonces lo que hay que dividir bien son los vasos, ¿no? La hepática derecha, la hepática izquierda, todo lo que sea necesario en ese caso, ¿no? Bien, entonces el tratamiento, la hemorragia incontrolable, pues en ese caso hay que hacer la parotomía, porque ese paciente puede morir también con hemorragia. Si saben, porque es una superficie amplia que queda ahí. Entonces puede haber hemorragias, puede quedar canalículos abiertos que después producen drenaje biliar, ¿no? Entonces hay que dejar estos pacientes con buen drenaje, ¿no? Para las correcciones intraabdominales, ¿no? En la insuficiencia hepática, es importante tener en cuenta, ¿no? Que la tenemos que tener en cuenta antes de la intervención quirúrgica inclusive, ¿no? La insuficiencia hepática. ¿Ya? Entonces, bien, entonces yo creo que con esto tenemos, creo que mañana voy a tener clase con ustedes a mediodía, a las 12, para que tengan un poco más de tiempo de práctica también. Entonces a mediodía nos reunimos acá para hacer la clase. Creo que nos toca colon. ¿No? Colon. Entonces mañana hacemos colon. Sí. Mira, es que lo que pasa.